haré uso de mis 8 minutos, por favor. Bien, de Yo acuerdo. quisiera comenzar contextualizando. La pandemia, enfrentamos una pandemia sin precedentes de carácter global, una enfermedad como el COVID-19, respecto del cual no conocemos tratamiento, no tiene cura y no se ha descubierto una vacuna. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es controlar la pandemia, bajar la tasa de contagios, y en la medida que controlemos eso vamos a poder pensar en una reactivación económica. Pero mientras esto ocurre, la crisis de la pandemia ha provocado efectos bien adversos en las familias de Chile y también en el resto de los estados. Pero en Chile develó una realidad que siempre ha estado latente, pero que hoy día es manifiesta. Se expresó la desigualdad, desaparecieron las grandes cifras macroeconómicas que nos instalaron en la OCDE y apareció la desigualdad, la figura de la olla común que había quedado en la década de los 80, y hoy día esta realidad está afectando desde los bajos ingresos, el tema del desempleo, a familias particularmente de clase media. Y ahí creo que las medidas adoptadas, bono COVID-19, seguro de desempleo, acuerdo por 12.000 millones de dólares, en fin, no se tradujeron en política pública que sea oportuna, que sea universal y que por lo tanto aborde a todos los segmentos que hoy día están complicados para enfrentar la crisis económica que se ha gatillado a raíz del COVID-19. Por eso creo que el gobierno efectivamente falló al pensar que la sumatoria de medidas y entregarlas en tiempos distintos iban a constituir por sí mismo un plan integral. Y hoy día aparece un proyecto de ley que permite por única vez el retiro del 10% de las AFP. Y precisamente porque no hay ninguna otra política pública que permita a aquellos que lo están pasando mal tener recursos frescos, inyectarle a la vena a la familia ingresos que les permitan confinarse, hacer su cuarentena o mantener el distanciamiento social y que les permita sortear esto. ¿Por qué me centro en la clase media? No solo por el rasgo identitario tan fuerte que tiene en el país, porque las soluciones que se le dieron a la clase media claramente fueron insuficientes, no solo tardías. Se les presentaron créditos blandos, siendo que el 75% de los hogares en Chile están endeudados, o bien se les dijo recurra a sus ahorros. Ejemplo, el seguro de cesantía. Han pasado meses, las familias ya no resisten más y se requiere con urgencia la dirección de recursos. Y por eso voy a votar a favor de este proyecto, porque creo que no comete el error de focalizar exclusivamente como tradicionalmente se había hecho, y aun cuando postulan las familias no están calificando. Se requiere una medida de carácter universal, dado que estamos en un estado de excepción y en una crisis que no ha tenido precedente. Algunos hablan de que hacerle caso a las encuestas es ser populista. Yo no lo creo, porque además vengo de la sociología y la entiendo como un método de investigación social. Las encuestas han mostrado que más del 80% aprueba esta medida, y cuando se contrasta con el plan clase media, efectivamente solo un 12% apoya esa medida. Hoy día creo que la encuesta no es otra cosa que la fotografía del Chile actual, que demanda soluciones concretas y nos demanda también a pensar en un proyecto futuro que es distinto a lo que hemos construido durante los últimos años. Y eso lo planteo porque no podemos tener esta conversación sobre el 10% sin tener en el horizonte el tema de una reforma integral al sistema de pensiones en Chile. Hoy día no se entiende. La promesa inicial del 100% de su salario como efecto en su jubilación no se cumplió. Ahora es verdad, esto no ocurre en el resto de los países, pero la tasa de reemplazo en Chile es aproximadamente un 30% y no un 65% como debería ser, como es en los países OCDE, dentro del cual Chile es uno de ellos. Y señalo esto porque no puede ser que también la pregunta respecto a por qué la mitad de las personas jubiladas recibe una pensión de vejez autofinanciada menor a 150.000 pesos. Eso no resiste. Al 2050 la población de adultos mayores se va a duplicar. Muchos están trabajando hasta los 75 años y es porque la pensión no les alcanza. Y ese es el problema de fondo. Y el problema de fondo no lo responde el actual sistema. Se perdió la confianza. La mayoría, incluso hoy día, prácticamente no están cotizando. Hay que cambiar eso. Y creo que la nueva arquitectura tiene que recoger lo que han instalado mucho el movimiento o la Coordinadora Nacional No Más FP viene planteando esto hace años. En las encuestas las prioridades de los chilenos son salud, empleo y pensiones. Entonces, honremos la política, pongamos estos temas en tabla y afrontemos los temas de manera estructural. En Chile hay 4 sistemas, Presidenta,
para pensionarse. El sistema de reparto antiguo, que no es el modelo del cual muchos estamos pensando y se nos estereotipa como que queremos volver a un pasado, pero sí, ¿por qué no pensar en un modelo único? La pensión básica solidaria, que yo creo que fue un paso importante el año 2008, el tema de la AFP, que tiene más del 50% de los afiliados, pero ya nos tiene que llamar la atención por qué el 1% del Producto Interno Bruto que se destina a DIPRECA y CAPREDENA, donde son cerca de 180.000 beneficiados, sea el mismo monto el que se destina para 1,5 millones del Pilar Solidario, Pensión Básica Solidaria y APS. Esa contradicción ya no se sostiene en el tiempo, y la reforma que plantea el gobierno ni siquiera toca ese tema. Yo la invitación que hago al gobierno es: sentémonos a trabajar en una reforma. Lleva 4 meses en el Senado. El gobierno dice que no se ha movido porque no estamos de acuerdo, porque no se tocan las AFP. Lo único que se le hace, se le entrega una mayor contribución para que lo siga trabajando en el mercado de capitales con distintos instrumentos financieros. Pasemos por fin a un tema que no sea capitalización individual obligatoria, a principios de universalidad, al principio de seguridad social y otros que consigna la Organización Internacional del Trabajo, y terminemos con el tema y démosle pensiones dignas a los chilenos y chilenas. Yo voy a votar a favor porque creo que también tiene una fuerte carga simbólica. No es casual la adhesión que ha tenido este proyecto por parte de la ciudadanía, porque es hora de que comencemos en cambiar los paradigmas. No es solo un tema de pandemia. La pandemia nos va a cambiar para siempre, pero en la vuelta, en la reactivación económica, que sea una reactivación verde, que sea una reactivación que nos permita hablar de un ecosistema de seguridad social. Hablemos de salud, de empleo y de pensiones en serio. Si no, Chile no va a cambiar. Y en eso yo espero y hago un llamado al gobierno que no abuse de la figura del veto presidencial, como ocurrió con la Ley de Garantías de la Niñez, como ocurrió con la Ley de Servicios Básicos. Esto no se va a sostener. La ciudadanía ve en esto una inyección rápida. Yo estoy convencida, y los expertos también señalaron, el impacto en las futuras pensiones no es significativo, y si las queremos mejorar, hagamos una reforma estructural, una nueva arquitectura del sistema de pensiones en Chile, único, universal, solidario, sin brechas de género, sin brechas intergeneracionales, y que por una vez por todas otorgue pensiones dignas a los chilenos y chilenas. Voto a favor, presidente.